Papa Francisco, homilía, 3 de octubre de 2017. Solo hacia Jerusalén. Pedir a Jesús la gracia de seguirlo de cerca, para no dejarlo solo, superando así las tentaciones de mirarnos a nosotros mismos para dividirse el pastel de los intereses personales. Es el consejo espiritual sugerido por el Papa Francisco. Este pasaje del Evangelio, señaló el pontífice, refiriéndose al pasaje litúrgico de Lucas 9, 51-56, nos cuenta el momento en el que se acerca la pasión del Señor, cómo se iban cumpliendo los días de su asunción. Y así, explicó, Jesús va adelante. Se acerca el momento de la cruz, el momento de la pasión. Y frente a esto, Jesús hace dos cosas. En primer lugar, el Señor tomó la firme decisión de ponerse en marcha. Aceptó la voluntad del Padre y va adelante. Después anuncia esto a sus discípulos. Jesús ha decidido hacer la voluntad del Padre hasta el final y se lo dice claramente al Padre. Es tu voluntad. Yo estoy aquí para obedecer. Tú no quieres sacrificio, sino que quieres obediencia y yo obedezco y voy adelante. Por lo demás, afirmó el Papa, Jesús solo una vez se permitió pedir al Padre alejar un poco esta cruz, cuando en el Monte de los Olivos pregunta al Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús es obediente con lo que el Padre quiere, decidido y obediente, y nada más, y así hasta el final. El Señor entra en paciencia, prosiguió el pontífice, porque es un ejemplo de camino, no solo morir sufriendo en la cruz, sino caminar con paciencia. Así Jesús, frente a esta decisión firme que Él tomó, comunica a sus discípulos que se acerca el tiempo. Por su parte, los discípulos, muchos pasajes del Evangelio cuentan su actitud frente a este camino hacia Jerusalén, algunas veces no entienden qué quiere decir o no quieren entender, porque tenían miedo, estaban asustados, tanto que expresó el Papa cuando Jesús les dijo de ir a casa de Marta y María porque Lázaro había muerto. Ellos intentan convencerlo de no ir allí, a Judea, porque era peligroso para su vida. Tenían miedo, estaban asustados. Por esta razón, pues, los discípulos no preguntaban, no entendían, tal vez diciéndose entre ellos que era mejor no preguntar sobre esto. Dejemos que el tiempo vaya adelante, tal vez cambia y no. Sobre este tema no se habla. En resumen, es la actitud de esconder la verdad bajo la mesa, allí, que no se vea. Es más, otros en otros momentos hablaban de sus cosas totalmente separadas de lo que Jesús decía. De hecho, cuando el Señor exhortaba, vayamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será crucificado, ellos no entendían de qué hablaba y se avergonzaban, porque habían hablado de quién entre ellos sería el más grande. No, a ti te toca esto cuando venga el reino, a mí a la derecha, tú a la izquierda. Y se dividían el pastel, un trozo para cada uno, mientras Jesús se quedaba solo. En cambio, otras veces, como en este caso, buscaban hacer algo. Señor, hay uno que da caza a los demonios, pero no es de los nuestros. ¿Qué hacemos? O hacían como los dos hijos de Zebedeo, que querían estar a la izquierda y a la derecha de Jesús en el momento de la venida del reino. Lucas en su Evangelio cuenta que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús en un pueblo, y la reacción de Santiago y Juan es fuerte. ¿Hacemos que descienda del cielo fuego y les consuma? En conclusión, explicó el Papa, intentan hacer cosas alineantes, pero prosigue el evangelista, Jesús se giró y les reprobó. En sustancia, afirmó el pontífice, los discípulos buscaban una coartada para no pensar en lo que se esperaba. Y en cambio Jesús estaba solo, no estaba acompañado en esta decisión, porque ninguno entendía el misterio de Jesús, la soledad de Jesús en el camino hacia Jerusalén, solo. Todo esto hasta el final. Basta pensar, reafirmó el Papa, en el abandono de los discípulos, en la traición de Pedro. Jesús, por lo tanto, estaba solo. En el Evangelio nos dice que solo
le apareció un ángel del cielo para confortarlo en el monte de los olivos. Solo esa compañía, solo. Pero él solo tomó la decisión de ir adelante y hacer la voluntad del Padre, observó el Papa Francisco. Y los discípulos no entendían, hacían otras cosas, luchaban entre ellos o buscaban alternativas para no pensarlo. Esta soledad de Jesús a veces se manifiesta. Recordemos aquella vez que se da cuenta de que no había sido entendido. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo debería estar entre ustedes y soportarles? El Señor, por tanto, sentía esta soledad. Precisamente en esta perspectiva, el Papa sugirió que hoy todos nosotros tomemos un poco de tiempo para pensar. Jesús nos ha amado tanto y no fue entendido por los suyos. Incluso los parientes, dice el Evangelio, cuando fueron a encontrarlo, decían: ha perdido la cabeza, ha perdido la cabeza. No era entendido. Y así, insistió el Papa Francisco, es importante pensar en Jesús solo hacia la cruz, decidido, en medio de la incomprensión de los suyos. Pensar esto y ver a Jesús caminar decididamente hacia la cruz y darle las gracias. Decir, en conclusión: gracias, Señor, porque has sido obediente, has sido valiente, has querido tanto, me has querido tanto. De este modo, se puede hacer hoy un coloquio con Él. ¿Cuántas veces intento hacer tantas cosas y no te miro a ti que hiciste esto por mí? Tú que fuiste paciente, el hombre paciente, Dios paciente, y que con tanta paciencia toleraste mis pecados, mis fallos. Y entonces, dijo aún el Papa Francisco, se puede hablar con Jesús así. Él siempre está decidido a andar adelante y poner la cara, y darle las gracias. Por lo tanto, concluyó el pontífice, tomemos un poco de tiempo, pocos minutos, 5, 10, 15, frente al crucifijo tal vez, o veamos con la imaginación a Jesús caminar decididamente hacia Jerusalén y pedir la gracia de tener el valor de seguirlo de cerca. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com.